Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver un ejemplo de cristalización con evaporación utilizando un balance de materia en el cual se forma un sistema de ecuaciones, el cual vamos a resolver por el método de Kramer. Una solución de 5000 gramos que tiene 32% en peso de carbonato de sodio se enfría hasta 25 grados Celsius, de tal manera que se evapora el 10% del peso total de la solución. ¿Cuál es el rendimiento si cristaliza como carbonato de sodio decahidratado? La solubilidad es de 30.7 gramos de carbonato de sodio anhidro por cada 100 gramos de agua total. Vamos a colocar nuestra operación unitaria, que en este caso es cristalización, en un rectángulo para poder hacer nuestro diagrama. Y tenemos una corriente de entrada. La corriente de entrada dice que es de 5000 gramos y que hay 32% de carbonato de sodio. Esto quiere decir que la fracción del carbonato en la corriente A es de 0.32. Como salida tenemos B, que es en gramos de solución, y nos menciona que la solubilidad es de 30.7 gramos de carbonato de sodio por cada 100 gramos. Eso es lo que va a salir en la corriente B con esa concentración. Por último, tenemos aquí en la parte superior la evaporación. Sabemos que se está evaporando el 10% de la corriente A, porque dice del peso total de la solución. Entonces, quiere decir 0.10 por 5000 gramos, nos van a dar 500 gramos que están saliendo por la corriente D. Como en esta parte, en esta corriente, únicamente tenemos agua porque es el resultado de un proceso de evaporación, entonces automáticamente sabemos que la fracción del agua en la corriente D es 1. Y en consecuencia, la fracción en la corriente D del carbonato de sodio, pues será de 0. También tenemos nuestro producto principal, que van a ser los cristales. Estos van a ir en la corriente C. Vamos a calcular las fracciones que podemos sacar por deducción a partir de nuestro diagrama. En la corriente A, pues solo va carbonato de sodio en agua, por lo tanto, por diferencia, podemos calcular la fracción del agua y sería 1 menos 0.32, 0.68. En la corriente D no es necesario realizar ningún cálculo porque ya tenemos que la totalidad es agua, entonces su fracción es 1. En la corriente B, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos carbonato y tenemos agua, entonces tenemos que calcular ambas fracciones. Tenemos la información necesaria porque contamos con la información de la solubilidad. Entonces, calculamos la fracción del carbonato de sodio en la corriente B. Para ello, dice que van 30.7 gramos por cada 100 gramos de agua. Entonces, para calcular la fracción es el compuesto de interés entre el total, es decir, 30.7 entre 100 más 30.7. Esto nos da una fracción de 0.23. Ahora sí, por diferencia podemos sacar la fracción del agua en la corriente B y sería 1 menos 0.23, 0.77. En la corriente C, pues tenemos cristales y como tenemos el carbonato de sodio decahidratado, pues podemos calcular los pesos moleculares y en base a esto podemos saber la fracción. El peso molecular del carbonato de sodio es de 105.98 y lo dividimos entre el total, es decir, el peso del carbonato de sodio más las 10 moléculas de agua, que en este caso nos da un valor de 286.116 y esto es igual a 0.37. De todas maneras, si tienes alguna duda respecto a cómo se hizo este cálculo, puedes revisar el video anterior. Calculamos ahora la fracción de el agua, como ya tenemos la de el carbonato, podemos por diferencia calcularla y sería 1 menos 0.37, 0.63. Una vez que ya tenemos toda esta información, pues ya nada más voy a dejar los datos y vamos a empezar a plantear los balances de materia. Entonces, del lado izquierdo voy a dejar el diagrama con todas las fracciones y las corrientes que conocemos y del lado izquierdo vamos a hacer el balance de materia para el carbonato de sodio.
Sabemos que en un balance se debe respetar la ley de la conservación de la materia y en este caso tenemos que entradas es igual a salidas. Entonces, ¿qué entradas tenemos? Únicamente la corriente A. Salidas tenemos B más C más D. Para poder realizar el balance parcial, porque nosotros únicamente queremos plantearlo para el carbonato de sodio, vamos a multiplicar cada una de estas corrientes por sus fracciones. Y nos queda el balance de esta forma. Ahora sí podemos sustituir. A, que es nuestra corriente A, tiene el valor de 5000 gramos por la fracción del carbonato de sodio, que es 0.32. Va a ser igual a la corriente B, la cual no conocemos, por la fracción del carbonato de sodio en esta corriente, que es 0.23, más la corriente C, que es incógnita hasta este momento, y se multiplica por la fracción del carbonato de sodio en esta corriente, que es de 0.37. Finalmente tenemos la corriente D, que sabemos que son 500 gramos y cuya concentración es de 0, porque recordemos que en esta corriente no va carbonato de sodio, únicamente va agua. Entonces la concentración va a ser de 0. Resolvemos 5000 gramos por 0.32, son 1600 gramos, pues ordenamos porque es poco común que las constantes vayan al final, entonces nos quedaría 0.23b más 0.37c. Ahora vamos a realizar el balance de materia para el agua. Nuevamente, sabemos que entradas son iguales a salidas. En este aspecto, el balance general no cambia y ahora multiplicamos cada una de estas corrientes por las fracciones, pero del agua. Entonces, el balance quedaría de esta forma y ya podemos sustituir. La corriente A son 5000 por la fracción del agua, que es 0.68. Va a ser igual a la corriente B, que es incógnita, por la fracción del agua en esta corriente, que es 0.77, más la corriente C, la cual desconocemos, por su fracción, que en este caso es 0.63 para el agua, más la corriente D, que son 500, por la fracción que es 1. Recordemos que solo sale agua, entonces nos queda 500 gramos por 1. Resolvemos y va a ser 5000 por 0.68, 3400. Nuevamente ordenamos. Recuerden que las constantes van antes de las literales y nos queda 0.77b más 0.63c. Más 500 por 1, 500. Como tenemos términos independientes, los vamos a dejar todos de un solo lado de la igualdad y es por ello que el 500 que está sumando va a pasar del otro lado de la igualdad restando. Y 3400 gramos menos 500 gramos va a ser igual a 0.77b más 0.63c. Resolvemos y nos quedan 2900 gramos es igual a 0.77b más 0.63c. Y esta es nuestra segunda ecuación para poder formar el sistema de ecuaciones. Como al realizar el balance parcial nos quedaron dos ecuaciones de dos incógnitas, podemos utilizar cualquiera de los métodos, puede ser sustitución, igualación o suma y resta, o bien Kramer, que es el método que yo voy a explicar ahorita. Lo primero que vamos a hacer es calcular el determinante principal del sistema. Yo aquí le llamé denominador. Y lo que vamos a plantear primero es el determinante. Para ello, recuerden que las ecuaciones deben de estar ordenadas. Y entonces, en la primera columna vamos a poner los coeficientes de B, que en este caso son 0.23 y 0.77. La B no se escribe, yo la puse únicamente de referencia. En la segunda columna vamos a poner los valores de los coeficientes de C y también la C no se escribe. Ahora sí, ya tenemos planteado nuestro determinante. Como es un determinante de 2 por 2, resolverlo es muy fácil. Vamos a multiplicar 0.23 por 0.63. Menos, recordemos que siempre en el método de Kramer, cuando vamos para arriba, va a ser signo negativo y vamos a multiplicar 0.77 por 0.37. Y esto nos da menos 0.14.
Una vez que tenemos el determinante principal del sistema de ecuaciones, que nosotros aquí lo llamamos denominador, podemos calcular el numerador de b, y para ello vamos a copiar el mismo determinante, pero en lugar de poner la columna b, vamos a poner aquí los términos independientes. Es decir, que en esta columna vamos a poner 1600 y 2900, respetando que la primera columna le correspondía a b, y como yo quiero saber b, entonces ahí es donde debo poner los valores de los términos independientes. Nuevamente resolvemos el determinante. Multiplicamos cruzado y va a ser 1600 por 0.63. Y de ahí vamos para arriba, por lo tanto va a ser menos 2900 por 0.37. Y esto nos da menos 65. Ahora sí podemos encontrar el valor de la corriente B, que va a ser el numerador de B entre el denominador, que en este caso nos dio 0.65 negativo, perdón, 65 negativo entre menos 0.14, menos entre menos más, y nos da que la corriente B es de 464.28 gramos. Ahora vamos a calcular la corriente C. Para ello vamos a calcular el numerador de C. Vamos a plantear nuevamente el determinante, solo que la primera columna, que era para la B, la vamos a dejar intacta, es decir, el valor de 0.23 y de 0.77. Y en la segunda columna vamos a poner los valores de los términos independientes. Una vez que hemos hecho esto, vamos a multiplicar 0.23 por 2900 menos, porque ahora vamos para arriba, 0.77 por 1600. Y esto va a ser igual a menos 565. Ya tenemos la información necesaria para calcular la corriente C. C va a ser igual al numerador de C entre el denominador o bien el determinante principal, que en este caso nos quedaría menos 565 entre menos 0.14. Y esto nos da que la corriente C es de 4035.71 gramos. Algo que se me estaba pasando comentarles es que los términos independientes en el sistema de ecuaciones deben quedar del otro lado de la igualdad. No deben quedar del mismo lado en donde tenemos nuestras incógnitas. En resumen, en la entrada tenemos A igual a 5000 gramos y en la salida D tenemos 500 gramos de agua evaporada, en B 464.28 gramos en solución, en C 4035.71 gramos en cristales, y esto al sumarse nos da pues que las salidas deberán ser iguales a las entradas, 4.999.99 gramos. Seguramente ese 0.01 que estamos perdiendo se debe a los decimales. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des like. Gracias.